De este curso de redacción jurídica, hoy vamos a ver las estructuras argumentales en la construcción de las normas. Para ello vamos a requerir muchísimo de la presentación que está frente a ustedes. Veamos qué es esto y por qué es tan importante las estructuras argumentales para el trabajo con las normas jurídicas. Ustedes saben mejor que nadie que dentro del campo jurídico las disposiciones normativas a veces son de textura abierta y provocan ambigüedad en su interpretación. Es por este motivo que indudablemente se requiere que para interpretarlas, sea necesario utilizar la argumentación. El hecho de que uno puede dar cierta direccionalidad a la significación de los términos encontrados en un documento jurídico hace que surja ambigüedad, disputas y discrepancias. Veamos nosotros ahora qué es argumentar. Pero antes planteémonos la intención de esta clase. Destacar la importancia del desarrollo de la operación intelectual de argumentación, ¿sí? Dentro del campo jurídico. Pero esta capacidad para argumentar debió haber aparecido en todos los seres humanos a partir de los 13 a 14 años, siempre y cuando hubiésemos desarrollado el pensamiento formal, es decir, haber aprendido a hacer inducciones y deducciones. Veamos ahora entonces qué significa argumentar. Argumentar parece un término tan sencillo, pero tiene una profundidad extraordinaria. Yo considero que argumentar para todos nosotros significa sustentar, dar soporte, justificar o apoyar una idea. Entonces, si ese es el fin fundamental de la argumentación, lógicamente que se debe utilizar dentro del campo jurídico. Es encontrar pruebas, razones que ratifiquen una idea, y es también apoyar el haber tomado una conclusión o una decisión. Se utiliza también para mantener ideas o convencer a auditorios acerca de la conveniencia, de la veracidad o justeza de una posición o tesis. Y lógicamente es un paso preliminar para luego comenzar a redactar ensayos y especialmente los ensayos de tipo jurídico. Si eso es argumentar, veamos ahora cuáles son las estructuras argumentales más utilizadas dentro del campo jurídico, ¿no? Hay estructuras argumentales de sentencias de opinión, ¿sí? Muy útiles dentro del campo jurídico. ¿Qué están dentro de estas sentencias? Las interpretaciones, los acuerdos, las presunciones, las creencias, los ejemplos y los garantes. Interpretaciones. Cuando se argumenta sobre la base de una interpretación. Cuando se presentan tesis apoyadas en argumentos poco claros y que requieren hacer consideraciones subjetivas. Entonces, en esos casos, y así es que va a incidir mucho la subjetividad, es necesario que basemos nuestra argumentación en sentencias de opinión que están relativamente encaminadas hacia el campo subjetivo. Los acuerdos. ¿Cuándo utilizamos nosotros en las estructuras argumentativas los acuerdos? Cuando se aceptan ciertas proposiciones argumentales porque las personas o en otros casos similares se ha manejado ese tipo de conclusiones. Presunciones. Cuando se construye la estructura argumental con hipótesis fundadas simplemente en indicios o señales. Miren que muy arriesgado este tipo de argumentaciones porque a veces resultan un poco subjetivas. Más todavía las de creencias. Las sentencias de opinión en creencias aparecen cuando en A o B circunstancias o en determinadas comunidades se plantea algo sin que se haya podido demostrar su veracidad. Los ejemplos también, muchas veces se argumenta sobre ejemplos. ¿Por qué? Porque en un caso similar que se dio fue aceptado ese planteamiento. Y garantes,
cuando de alguna manera se toma en cuenta convenciones culturales, racionales, proporcionadas por la experiencia y el conocimiento del mundo. Vamos viendo entonces a continuación lo que sigue en relación a esto, ¿no? Vemos que encontramos en juicios de valor de un texto, también los argumentos, ¿no? Encontramos en juicios de valor de un texto. Por ejemplo, cuando se analizan verdades, cuando el centro de la argumentación es una verdad, cuando en el juicio se tiene en cuenta la validez de las premisas, exigiendo que éstas sean objetivas. Entonces, ahí sí se puede plantear con criterio de verdad. Las condiciones, también cuando las tesis y en general todos los argumentos que se plantean están condicionados por acontecimientos o por leyes que garantizan su veredicto. Las sentencias, cuando se basan en una proposición emitida ya dentro de un proceso de juicio. Y las normas o leyes objetivas, cuando son proposiciones que manifiestan una norma que se deriva de la naturaleza o de las cualidades de las cosas. Entonces, hay varios campos que dan o alimentan el nacimiento de las argumentaciones. Veamos cuáles son las... vamos más adelante, ¿qué no es argumentar? ¿Qué no es argumentar? Si ya vimos lo que era argumentar, ahora veamos qué no es argumentar. Vamos a ver, primero, no es opinar subjetivamente. La opinión, de hecho, implica simplemente el interés de demostrar algo de parte de alguna persona, pero sin tener la suficiente fuerza ni tener la seguridad de que eso sea firme y verdadero. ¿Cuáles serían, por ejemplo, unas opiniones muy subjetivas? La parcialidad, por ejemplo, con la que juzga el hincha de un equipo de fútbol, pongamos, cuando su grupo o su equipo falla y pierde. Entonces, no es porque los jugadores han sido malos, no es porque no han entrenado, sino simplemente porque el árbitro les jugó la mala, como suelen decir ellos, es decir, que les infringió una serie de faltas que no tenían razón de ser y también arbitró negativamente contra el equipo. Por ejemplo, también es opinión la posición que tienen los países que están dentro de una situación bélica, o sea, de guerra, por ejemplo. Si hablamos de nuestro caso último, dentro del Ecuador que tuvimos hace varios años, el problema limítrofe entre Ecuador y Perú, lógicamente los peruanos abogarán a su favor diciendo que el Ecuador ha sido el invasor, y en cambio los ecuatorianos dentro de nuestra historia nos enseñan que los peruanos son los invasores, y en fin, para tener un criterio justo, para poder argumentar, se exigiría una posición intermedia que no corresponda ni a un ecuatoriano ni a un peruano. Entonces las opiniones ahí son parcializadas. También cuando se hace un balance de una competencia y un atleta pierde o tiene una mala participación dentro de una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace tanto el entrenador como él? Que no hubo las condiciones necesarias, que el campo estuvo mal arreglado, que las estrategias y las técnicas que se aplicaron no fueron las correctas, en fin, van a buscar alguna justificación para, opinando de esa manera, tratar de justificar su falla, ¿no? También se ve en el caso de la parcialidad con la que juzga un padre una falta de un hijo, o se puede comportar bastante benévolo o puede ser bastante fuerte en cuanto a la retaliación que toma con su hijo, es decir, no toma una posición equilibrada frente a la situación planteada. Y también, lógicamente, para todos los que somos creyentes en algún momento, nosotros no damos una posición objetiva
de las situaciones de la existencia, del origen del ser humano, simplemente ¿por qué? Porque lo hacemos de manera subjetiva en función de lo que sentimos y de lo que creemos. Entonces, eso no es argumentar, simplemente es opinar. Veamos que continuamos dentro de esto y vamos a señalar qué es necesario previamente antes de argumentar, ¿sí? Ceñirnos a unas reglas que efectivamente pueden ayudarnos a que esa estructura argumental que planteemos sea bastante válida. Primero, no argumente si no tiene bien definida la tesis. ¿Cuál es la idea tesis en definitiva? Es la más fuerte, es la columna vertebral de su documento o de su planteamiento. De hecho, la tesis tiene que permitir que todas las otras ideas o las otras proposiciones o lleguen a ella para soportarla o permitan que de ella se deriven ciertas conclusiones. Entonces, hay que reconocer bien cuál es la tesis. En segundo lugar, reconocer cuáles son argumentos y cuáles son conclusiones o derivadas. Entonces, no todas las proposiciones son iguales. ¿Por qué? Porque las proposiciones argumentativas le sostienen a la tesis. En cambio, las proposiciones derivadas le permiten sacar conclusiones luego del planteamiento de la tesis y de haber sostenido esa tesis con argumentaciones. Veamos el tercer punto de qué es necesario para argumentar. Hay que usar un lenguaje claro y preciso, sencillo. No es necesario utilizar palabras rebuscadas porque efectivamente se atenta contra la claridad y contra la nitidez del mensaje. Entonces, por favor, el mensaje con oraciones simples, sencillas, correctas, claras. Y cuarto punto, utilice un solo significado para cada término. Recuerden que hay palabras polisémicas y de hecho tienen varias significaciones. Entonces, si es que yo voy a utilizar una palabra polisémica dentro de ese planteamiento argumentativo, de hecho tengo que buscar que esa palabra sea utilizada con una única significación para que sea entendido dentro de este tipo de situación. Como quinto punto, veamos, cite fuentes autorizadas e imparciales. Es decir, si usted tiene que respaldar la argumentación que está realizando en fuentes bibliográficas o de consulta, por favor que esas fuentes sean autorizadas, imparciales y que sean las correctas. No podemos utilizar citas que no están garantizadas por su rigor científico o su rigor jurídico. Sexto, verifique que sus argumentos son argumentos y que sus derivadas son derivadas. Parece una sencilla muletilla, ¿sí? Las proposiciones argumentativas exigen que usted piense en la muletilla porque. Es decir, yo planteo la tesis y digo, por ejemplo, la escuela tradicional mata el pensamiento. Y después digo, ¿por qué? Y entonces aparecen las proposiciones argumentativas. ¿Por qué? Porque son memorísticas, por ejemplo, porque las escuelas tradicionales son memorísticas. Entonces, las escuelas tradicionales son memorísticas, ya me está contestando a un porqué y es un argumento. ¿Y cuándo es derivada o derivativa? Simplemente cuando me responde a la muletilla en consecuencia o por lo tanto, ya. Entonces, si la escuela tradicional mata el pensamiento, en consecuencia hay que desaparecerla. Hay que hacer que se elimine dentro del sistema educativo. Entonces, fíjese que con estas dos cosas simples, dos muletillas simples, usted puede manejar tanto los argumentos como también las derivadas y así sostener bien la tesis que está planteada. Veamos 7. ¿Cuál es la séptima recomendación, ¿no? Asegure que sus argumentos sean causa y no correlación o casualidad. ¿Sí? A veces nosotros ponemos cosas que no son el origen, o sea, planteamos ideas o proposiciones que no determinan un origen cierto de
de esa afirmación, sino que solamente le correlacionamos con algo que es por pura casualidad. Y entonces eso hay que eliminar dentro de la argumentación. Y si es que, en último caso, si usted necesita utilizar analogías para incluir dentro de esa argumentación, que sean analogías de tipo relevante, no a cosas insignificantes que mejor le van a afectar a la estructura del argumento antes que ayudarle a soportar la tesis planteada. Estas serían entonces las condiciones que se exigen para la argumentación. Veamos ahora qué es una estructura argumental, ¿sí? Y vamos a utilizar para ello un mentefacto argumental que se utiliza dentro de un modelo pedagógico que se llama pedagogía conceptual. ¿Qué es el pensamiento argumental? Es una estructura de pensamiento metacognitivo, es decir, lo máximo a que puede aspirar el desarrollo del pensamiento de un ser humano, ¿sí? Como tal, esta estructura metacognitiva no es cognitiva. Es mucho más alta, más elevada, más compleja. El pensamiento argumental no es un pensamiento lineal, proposicional, ni tampoco es un pensamiento inductivo, deductivo, o sea, un pensamiento formal, ni tampoco es un pensamiento categorial. Pero sí, el pensamiento argumental es base fundamental de los ensayos, tiene una gran cantidad de proposiciones, unas argumentativas, otras derivativas, otras definitorias, que van armando la estructura y dándole potencia a esa tesis que se sostiene. Utiliza los dos procesos, tanto de deducción como de inducción, y tiene como componentes la proposición tesis o macro proposición tesis, las argumentativas, las derivativas y las definitorias. Y puede ser tranquilamente, ya van a conocer, graficado en mentefacto conceptual.